Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Imperio Babilónico. ¿Y qué fue dicho imperio? Bueno, la civilización babilónica o Imperio Babilónico fue una cultura que se ubicó en la región central y sur de la Mesopotamia, es decir, cerca de la actual ciudad de Bagdad, y constituyó una de las civilizaciones más importantes de la región. El término Babilonia significa en griego las puertas de Dios y en la Biblia figura como Torre de Babel. También debemos decir que dicha civilización se puede dividir para su estudio en dos etapas, es decir, el imperio paleo-babilónico o amorrita y el imperio neo-babilónico o caldeo. En medio de estos dos periodos surgió la dominación asiria. La civilización babilónica fue sucedida por el imperio persa con la conquista del rey Ciro II el Grande. Sigamos hablando un poco más sobre este imperio babilónico, particularmente sobre sus etapas. Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre el primer imperio babilónico. Bueno, el primer imperio babilónico se lo conoce como el imperio paleo-babilónico, el cual abarcó a la primera dinastía de Babilonia conformada por los amorreos. El monarca más destacado de esta era fue el rey Hammurabi, quien después de varias batallas con pueblos vecinos logró obtener dominio sobre la zona baja de Mesopotamia. También debemos decir y agregar que su gobernación abarcó desde 1792 hasta 1750 a.C. A pesar del dominio alcanzado por Hammurabi, los reyes que procedieron no lograron mantener el dominio. El primer imperio babilónico vio su fin definitivo cuando los hititas invadieron la ciudad de Babilonia y lo saquearon en el año 1595 a.C. Continuemos con el segundo imperio babilónico. Bueno, el segundo imperio babilónico, mejor conocido como imperio neobabilónico, comenzó en el año 626 a.C. y terminó en el año 539 a.C. Anteriormente, el imperio babilónico estuvo bajo el control de otros pueblos. También cabe destacar que la capital fue mudada a la ciudad de Babilonia, la cual se convirtió en la capital del imperio. Durante este periodo, los babilonios lograron conquistar naciones vecinas y establecer su dominio, alcanzando progreso económico, producción agrícola y desarrollo arquitectónico. Continuemos hablando sobre las características del imperio babilónico. Bueno, comencemos hablando sobre las actividades económicas. Bueno, debemos decir que la actividad económica fundamental que desarrollaron los babilonios fue la agricultura. Al igual que las comunidades vecinas, supieron aprovechar las corrientes de aguas que le rodeaban para crear un sistema que le permitiera regar los cultivos. Además, los babilonios se valieron de las crianzas del ganado y animales de carga para llevar a cabo labores ganaderas, por lo que criaban bueyes y cerdos. Por último, el comercio jugó un rol importantísimo en la economía del imperio babilónico. Otra característica a mencionar del imperio babilónico es la religión. Bueno, para hablar de la religión babilónica debemos decir que el imperio de Hammurabi, la ciudad de Babilonia, se convirtió en un gran centro religioso. La religión babilónica era politeísta, creían en dioses mayores y menores a quienes le construían grandes templos. Los mayores, como Marduk, dios de Júpiter y de Babilonia, tenían templos de mayor importancia. Para esta civilización, los dioses eran seres terribles y vengativos, que solo podían ser bondadosos y benévolos con pueblos a quienes adoptaban. Los dioses malvados eran representados con cabezas o formas de animal, mientras que los dioses bondadosos o protectores se les representaba con figuras humanas. Continuemos hablando sobre otra característica del imperio. Nos referimos a la astronomía y matemática. Bueno, ¿qué debemos decir al respecto? Bueno, en esta civilización, el conocimiento científico estaba en manos de los sacerdotes y su área de mayor interés fue la astronomía. Los babilónicos consideraban que las estrellas eran dioses. Además, fueron los precursores de las cartas astronómicas y realizaron amplias observaciones de planetas y estrellas. También debemos decir y agregar que los babilonios tuvieron conocimiento
de la distancia de la Tierra y el Sol y pudieron precisar solsticios y equinoccios. Asimismo, dividieron los años en 12 meses y las semanas en 7 días, calendario que heredamos hasta el día de hoy. Continuemos hablando sobre la escritura de esta civilización. Bueno, debemos decir que los babilonios contaban con un plan de estudio basado en la memorización de himnos, textos o libros sumerios babilónicos. En cuanto a la escritura, la civilización babilónica adoptó el sistema sumerio, un sistema cuneiforme de que existen pocos registros. También debemos agregar que cerca del año 3200 a.C. apareció la tabla de arcilla como base para la escritura, sobre los que se redactaban contratos o documentos de carácter oficial. Una vez finalizado el escrito, el escriba debía coser la tabla al fuego para que el texto se convirtiera en algo duradero. Otra característica del Imperio Babilónico fue el Código Hammurabi. ¿Y qué debemos decir al respecto? Bueno, el código establecía reglas de vida y de propiedad. Extendió la ley a todos los súbditos del imperio. Cabe destacar que una de sus leyes establece la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Está redactado en primera persona y relata cómo los dioses eligen Hammurabi para que ilumine al país para asegurar el bienestar de la gente. Proclama a Marduk como dios supremo, subordinando al panteón sumerio acadio anterior. Sigamos hablando un poco más sobre este imperio babilónico, particularmente sobre sus monumentos. Bueno, para comenzar hablando sobre los monumentos del Imperio Babilónico, no debemos dejar de mencionar a los jardines colgantes. Bueno, este monumento es la más grande construcción del Imperio Babilónico. Fueron construidos por mandato del rey Nabucodonosor II para su amada esposa Mitis, los cuales se alimentaban de las aguas del río Eufrates y contenía vegetación traída desde afuera de Babilonia y organizadas en varios pisos. Continuemos hablando sobre el Etemenanki. Bueno, este monumento también se lo conoce como la Torre de Babel y representa un sigurat de la ciudad, lugar religioso de enorme grandeza, el cual estaba dedicado a Marduk. Continuemos hablando por último sobre la decadencia del Imperio Babilónico. Bueno, debemos decir para comenzar que los problemas en el imperio comienzan poco después de la muerte del rey Hammurabi, segunda mitad del siglo XVIII a.C., cuando diversos pueblos sometidos por los babilonios comienzan a rebelarse. También debemos decir y agregar que la caída final del imperio llegará en el siglo XVI, cuando el pueblo de los hititas invaden la ciudad y la destruyen. Posteriormente, llega un nuevo periodo de esplendor del imperio babilónico, pero este termina finalmente con la invasión por parte del imperio persa en el año 539 a.C. Y por último decir que más de 1200 años después del reinado de Hammurabi, todo lo que se creó allí comenzó a modificarse de manera escandalosa. La estructura social, la arquitectura, el arte, la ciencia y la literatura fueron retocados. La organización social se vio afectada y por suerte solo fueron pequeños detalles, ya que la esencia se trató de conservar. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.